Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con la tercera parte de la introducción y hoy vamos a estudiar acerca de la autoría de este libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro mismo de Apocalipsis, también llamado Revelaciones, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Vamos a leer el 1, el 2, el 9 y luego nos vamos a pasar al 22:8. En el primer versículo dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora pueden ir en sus Biblias en Apocalipsis 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Vamos también a usar primera de Juan, versículo 1 y siguientes. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En ambas citas, ustedes ven que hay una similitud en la dirección y en el contenido del mensaje, ¿verdad? Juan siempre se presenta en primera persona y expone que él ha visto, que es un testigo ocular de todo lo que está narrando. O sea, no es cualquier persona, es alguien que ha visto. ¿Y por qué es importante resaltar eso? Porque justamente vamos a ver que a lo largo de la historia han habido controversias acerca del autor del libro. En los últimos tiempos, varias corrientes filosóficas y aún teológicas han puesto en cuestión que el autor es el mismo apóstol Juan. Es decir, dicen, Juan pudo haber escrito el Evangelio, ¿ok? Juan puede haber escrito primera y segunda de Juan, pero tal vez tercera de Juan no. Es bueno que nos ubiquemos siempre en el ámbito de la crítica, de lo que hace la gente, de las oposiciones acerca justamente de un tema tan importante que es que Juan sea el autor de Apocalipsis, y eso más adelante lo vamos a ver por qué es cuestionado. Ahora, he citado estas dos eh, partes textuales de las escrituras para que vean que a pesar de todo lo que se propone, el lenguaje ya traducido es un lenguaje muy similar, pero tiene una explicación. Es importante notar que Juan, que nosotros consideramos que es el mismo, es tanto el autor del Evangelio, el autor de las cartas y el autor de Apocalipsis, tiene una forma muy peculiar siempre de dirigirse al verbo, a Jesucristo, al Hijo, porque recuerden que él estuvo muy cercano a Jesucristo, probablemente uno de los apóstoles que más tiempo pasó con Jesucristo, y dentro de los 3 amigos electos de Jesús, él era el número 1. Así que es muy importante lo que Juan quiera transmitirnos a lo largo de las cartas de Apocalipsis de los Evangelios. Fíjense que este Juan, para nosotros es el apóstol, y eso es lo que vamos a demostrar, era hijo de Zebedeo y de Salomé. Salomé era la prima de María. Así que no solamente había cercanía por el tema propiamente de maestro-discípulo, sino que además había una afinidad familiar. Es decir, que Juan era primo de Jesús, ¿no? Y eso le da un carácter pues más sólido en cuanto a la relación que él tuvo con Cristo,
y en cuanto a lo que él puede testificar de Cristo. Y además Juan era muy conocido en el Asia Menor. El Asia Menor es lo que está hacia el norte de Jerusalén, en lo que es la península de Anatolia, que actualmente es Turquía, donde se desarrollaron otras culturas más adelante, pero en ese tiempo y hasta ahora los romanos lo conocían como el Asia Menor, donde se desarrolla su ministerio Juan, no solo por las circunstancias que lo llevaron allá, sino porque en el tiempo anterior a las persecuciones, Juan tuvo que estar en esa zona por una condena que se le hizo, ¿verdad? Él se va a la isla de Patmos, que está cercano a la península de Anatolia, y es ahí donde él pasa prisión, y es ahí donde empieza a recibir revelaciones de Jesucristo acerca del futuro, ¿ya? También hemos dicho en otra oportunidad que hay dos posturas, que lo escribió después del Evangelio y otros que lo escribió antes del Evangelio. A lo largo también del estudio veremos cuál es la idea más próxima. Y por qué algunos dicen que es antes, por qué algunos dicen que el Apocalipsis lo escribió antes que el Evangelio. Para empezar, era súper conocido tanto en el ámbito de Jerusalén como en el ámbito del Asia Menor. Era muy conocido. Por eso es que se presenta como Juan nomás. Él no se presenta, soy Juan, hijo de Zebedeo y de Salomé, primo de Jesucristo, ¿no? No se presenta así. Como que si hubiera sido necesario para resaltar que él es el autor del Apocalipsis, o para resaltar que él es el autor del Evangelio o el autor de las cartas. Simplemente se presenta como Juan. Cuando una persona es muy conocida, no necesita mayor carta de presentación, ¿verdad? Por ejemplo, si Manasés se presentara hoy día a una reunión de todas las iglesias bautistas y dijera, yo soy Manasés, no, lo conocen, ya saben quién es Manasés. No es ser, soy Manasés Mori Abac. Simplemente dice, soy Manasés y todo el mundo lo conoce porque él está preocupado de hacerse cosas. Entonces, eso le estaba pasando a Juan. Juan no necesita mayores credenciales. Ahora, esto que parece tan evidente, que Juan es el autor de Apocalipsis, porque ustedes siempre lo han creído, digamos, por qué, ¿verdad? Yo creo que ninguno de ustedes podría decir, no, ¿cómo va a decirnos ahorita que Juan no es el autor de Apocalipsis? Para nosotros es un hecho. Sin embargo, hay críticas bien fuertes, porque Juan no es el autor de Apocalipsis. Entonces, como es algo para nosotros tan evidente, sin embargo, como hay oposición, necesitamos nosotros tener la certeza que era Juan el verdadero autor del libro Apocalipsis. Y por lo tanto es necesario analizar esto. Entonces, les digo, la exégesis consiste en esto. Una de las herramientas de la exégesis para determinar si Juan verdaderamente es el autor de Apocalipsis se llama la alta crítica. ¿Qué es la alta crítica? La alta crítica textualmente es lo siguiente, es también conocida como el método histórico crítico. El método es una rama de la exégesis que investiga los orígenes de los textos antiguos con el fin de comprender el mundo detrás del texto. El objetivo principal de la alta crítica es descubrir el significado más primitivo o más original del texto en su contexto histórico original y su sentido literal. ¿Qué es lo que quería transmitir literalmente el autor en ese tiempo? Y un objetivo secundario es que busca establecer una reconstrucción de la situación histórica del autor y los destinatarios del texto. Se enfoca en quién es el autor del libro, cuáles son las pruebas históricas de que efectivamente él es el autor, se enfoca en los cuestionamientos a lo largo de la historia y cómo han sido refutados, especialmente por el modernismo, el escepticismo y por todo aquel que tiene contacto con el libro. Entonces, eso es a grande rasgo la alta crítica y esto es lo que está haciendo. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de profundizar sus estudios y deciden estudiar 5 o 7 años de teología y van a tener que tener una comprensión total de las cosas, entonces van a tener que hacer uso de esta herramienta. Porque cuando ustedes entran al seminario, van a entrar a estudiar la Biblia como cualquier otra carrera y van a cuestionar todo y les van a cuestionar a ustedes todo, los van a confrontar con todo, porque los enemigos de la Biblia no son gratuitos. Ustedes no se preparan bien para defender el contenido y la veracidad e inspiración de la escritura, pueden llegar a
a un momento de escepticismo. Entonces, eso requiere pues dedicarle tiempo a investigaciones, a herramientas de la exégesis y cosas similares que le ayuden a tener una conciencia más realista de las escrituras, de que son sagradas. Porque de la noche a la mañana probablemente cuando ustedes empiecen a investigar más pueden llegar a tener muchas dudas de que son sagradas. Y eso es lo que pasa en el mundo. Un gran pretexto de acercarse a Cristo es decir, bueno, pero la Biblia le hicieron hombres. Claro que le hicieron hombres. Entonces, ¿por qué voy a creer en un hombre? Pues ahí es donde ustedes necesitan estar preparados para una respuesta. Y estar preparados con ciertos aspectos de la ciencia. Justamente la teología proporciona todas esas herramientas para que ustedes puedan demostrar que lo que están diciendo es correcto. Uno de los cuestionamientos justamente que hace la alta crítica acerca de esa duda de que Juan es el apóstol, de que Juan apóstol es el autor de Apocalipsis, es justamente el lenguaje. Ahora mismo ustedes tienen la traducción del griego, ¿verdad? Entonces ustedes no tienen mayores problemas en entender el lenguaje y en lo que quiere transmitir, pero en el idioma original, si ustedes supieran griego, ustedes van a encontrar mucha diferencia con el griego del Evangelio según San Juan, con el griego de primera y segunda de Juan. Van a encontrar choques. Y digamos, si vamos a suponer que la revelación se recibe en español, ¿habría diferencia entre el Evangelio según San Juan con el estilo del Apocalipsis? Y ustedes se darían cuenta de la diferencia del lenguaje. ¿Por qué? Porque ustedes conocen el español. Pero lamentablemente nuestro idioma original no es el griego. O sea, cuando tú lo lees en griego, si eres docto en griego, te das cuenta de que hay diferencia. Entonces, una de las razones que dicen, el autor de este libro en griego de Apocalipsis es distinto al autor en griego del Evangelio según San Juan. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque conocen el griego. Entonces, es el primer cuestionamiento que se hace entonces respecto a quién es el autor y por eso surge esta idea de que Juan el apóstol que escribe el Evangelio no es el Juan que escribe el Apocalipsis, por un tema de las diferencias gramaticales, ortográficas, de estilo del Apocalipsis respecto al Evangelio y respecto a las cartas. ¿Cómo rebatimos esto? Para empezar, primero que la revelación de Dios siempre ha sido parcial. Primero fue en hebreo, y por eso que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento está en hebreo. Ese Antiguo Testamento se tradujo luego al griego con la famosa versión del Antiguo Testamento de la Septuaginta. 70 famosos líderes judíos que sabían griego la tradujeron del hebreo al griego, y por eso hay un Antiguo Testamento en griego que se llama la Septuaginta, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento ya no se escribió en griego, no se escribió en hebreo, se escribió en griego. Hoy día, por ejemplo, hay muchas corrientes que tratan de hacer y enseñar de que el Antiguo Testamento fue escrito que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, y que el Nuevo Testamento y todos los libros del Nuevo Testamento escritos en griego están adulterados. Y por eso hay todo un movimiento judío, neojudío, que enseñan a leer el Nuevo Testamento en hebreo y que traducen directo del hebreo al español, cuando la verdad histórica es que el Nuevo Testamento se escribió en griego, no en hebreo. Y es una gran mentira decir que el Nuevo Testamento se escrito en hebreo. Es mentira. Todos los escritos antiguos encontrados están en griego. Así que el Apocalipsis está escrito en griego. Juan, el Evangelio está escrito en griego. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego porque era el lenguaje oficial del tiempo, a pesar que Roma ya gobernaba. La cultura helenística o la cultura griega dominó por siglos, aún dominando Roma, el griego seguía siendo el lenguaje más popular. Había un lenguaje koiné griego, vulgar, digamos, popular, y había un lenguaje griego formal. Los estudiosos, los que se dedicaban a estudiar, como ustedes, los que están formados en universidad, hablaban un lenguaje más formal, pero el pueblo hablaba diferente. Son lenguajes diferentes y formas de escribir diferentes, totalmente diferentes. A pesar de que Dios revela sus profecías, sus verdades, no tienen que perder de vista que Él se lo revela a personas. Ahora, no importaba para Dios revelarle una verdad a un Juan que en realidad su idioma oficial no era el griego. ¿Saben cuál era el idioma oficial nativo de Juan? Era hebreo. Era hebreo. Él pensaba como hebreo, hablaba como hebreo, tenía ideas como hebreo y escribía como hebreo. Pero
Sus escritos no son en hebreo. Y lamentablemente, cuando Juan escribe Apocalipsis, él estaba solo, no tenía ayuda de nadie. Y él tuvo que arreglarse las formas para escribir con una mente hebrea, escribir en griego. Entonces, ¿qué produjo eso? Que el griego de Apocalipsis sea un griego muy sui generis, muy especial. Sin embargo, Dios le revela a Juan, le revela esa revelación en hebreo y Juan la pone en griego, perdón. Complicado, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó y esa es una de las explicaciones por las cuales, a pesar de que cuestionan que está en un lenguaje diferente al del Evangelio, es justamente porque en ese momento Juan estaba solo, pero cuando escribe el Evangelio sí lo ayudó Silvano. Entonces vamos a ver quién era Silvano más adelante. Dios nos habla a nosotros como somos y nos usa como somos. No importa si somos cultos, incultos, si hablamos el español masticado, si no sabemos redactar, si no sabemos transmitir ideas, igual el Señor se revela, porque no ha querido revelarse a los mejores, a los más doctos, se reveló a los más humildes. Entonces, sin importar cómo somos, a pesar que es una revelación de Dios, también tenemos que tener en cuenta la naturaleza del que escribe. En este caso Juan era un hombre inculto, pescador, era un hombre que al principio era muy irritable, gritón, sin embargo Dios lo usa como el mejor amigo de Jesús, es un hombre transformado, pero es inculto. Porque entonces el punto de discusión no es cómo está escrito, que acá está escrito de una forma y acá está escrito de otra forma. Tiene una respuesta. Tiene una respuesta a eso, ¿no? Hechos 15, 22, 23 dice lo siguiente. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, no el Iscariote, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, fíjense en esa parte, y escribir por conducto de ellos. ¿De quién? De Silas. Ahora, la palabra Silas, o el nombre Silas, es una contracción de Silvano. Cuando ustedes lean el Nuevo Testamento, porque Silvano va a aparecer en varias partes, es el mismo Silas, sino que es una contracción del nombre. Entonces, aquí este Silas que aparece no es otro que Silvano, ¿ya? Eso tenganlo presente, es Silvano. Pero este Silvano era un hermano muy culto, que sabía un griego clásico, que escribía perfectamente. Entonces Silvano era el culto de la iglesia de ese tiempo. Y Pedro y Juan recurrían a él para que les escriba tanto los evangelios como algunas cartas. ¿Ya? Entonces él aparece ahí. Pablo también tenía otro escritor que se llamaba Tercio, pero en este caso, cuando el concilio de Jerusalén los envía a los hermanos a decir que tienen los gentiles, se lo dictaron a Silvano o a Silas. Pues por ejemplo, Pedro, cuando hace la primera carta, la hace a través de Silvano. Y la segunda carta la hace solo. Entonces, en el griego, la primera carta tiene un estilo totalmente diferente al estilo de la segunda carta. Porque en una la escribe con la ayuda de Silvano y la otra la escribe solito Pedro. ¿Cómo habrá sido el griego de la segunda de Pedro? Si algún día ustedes la pueden hacer griego, ¿cómo será el estilo, no? Eso es lo que pasa en la realidad, pasaba en la realidad. No es que sean autores distintos, por un tema cultural son versiones distintas en el estilo, pero el autor es el mismo, sino que se lo transcribe otro. A pesar de eso, Dios usa a ambas personas. Y eso hay que tenerlo presente al momento de entender la revelación que se transmite. Por eso yo le decía al inicio, hay que entender que la revelación, a pesar que es de Dios, se está haciendo a través de una persona, con sentimientos, con emociones, con pecados, con una cosmovisión diferente, con una cultura diferente, con un lenguaje diferente. Esto hay que tomarlo en cuenta. En 1 Pedro 5.12, lean 1 Pedro 5.12, dice lo siguiente. Miren lo que dice Pedro, y con esto se confirma lo que estoy diciendo. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Ahí está.
por conducto de Silvano, es decir, Silvano es el escriba, pero el que da la idea, el que da el mensaje es Pedro. Por eso es que los estilos de primera de Pedro es distinto al estilo de segunda de Pedro, ¿no? Lo mismo está sucediendo pues con Apocalipsis, ¿no? Es lo mismo que está sucediendo. Vamos avanzando con otra idea. Vamos ahora a Apocalipsis 1.4. En Apocalipsis 1.4 dice lo siguiente. Juan a las 7 iglesias. Yo, Juan, vuestro hermano. Fíjese en esto que es muy cierto. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Ese Juan que dice que había sufrido tribulación. Él dice que ha visto el ministerio de Jesucristo. Él dice que ha visto la persecución. Entonces, ¿por qué tendríamos que dudar que es el mismo Juan? Sin embargo, por este tema del estilo gramatical, literario, cultural, cuestionan que él es el autor, pero él mismo ahí está diciendo que es el mismo. ¿Y qué le ordena? Le ordena enviarle justo en el lugar donde él ya estaba viviendo. Porque no lo mandó a la iglesia de Jerusalén, no lo envió a la iglesia de Antioquía, no le envió a la iglesia que estaba en Alejandría, que es en Egipto, no lo envió hacia la zona más oriental, lo envía justo a la península de Anatolia, que estaba cercana al de Pamo, y ahí estaba Éfeso, estaba Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que son justamente las iglesias que van a ser descritas en los primeros capítulos del libro. Son los primeros beneficiarios de la revelación de los últimos tiempos. Y estos nombres se los tienen que aprender de memoria porque va a ser muy útil para explicar el desarrollo justamente de la profecía. En la próxima clase vamos a ver lo que dicen los primeros padres de la iglesia, que han dejado escritos libros dando testimonio que ese Juan del Apocalipsis es el mismo Juan apóstol. Y también esto forma parte de lo que se llama alta crítica, que son los testimonios de su contexto en el tiempo acerca de que él es el autor. Entonces ya lo vamos a ver en la próxima clase. Por lo pronto está ahí nomás y pasamos a la etapa de preguntas.